Entonces, familia, si tienen sus Biblias, voy a invitarles a ir a Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2. Hoy vamos a ver solo versículos 13 a 15. Estaba hablando con Rudy antes de la reunión y quiero decirles que estoy súper agradecido a ver estos versículos después de estar en el primero de este capítulo hablando del hombre de pecado. Y después hablando de lo que viene en camino. Y hoy en la mañana cuando estábamos en Malaquías, este texto está lleno, no todos los textos, sí todos los textos están llenos de Cristo, pero a veces es más fácil verlo, ¿va? Es más clara esa parte. Y hoy tenemos un texto que es bien claro acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces yo quiero leer versículos 13 a 15 de segundo de Tesalonicenses 2. Esto es la palabra de Dios. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestro. Esto es la palabra de Dios. Entonces, familia, yo quiero ver este texto hoy por la noche, a veces abajo de dos cosas. Primeramente, dar gracias, y vamos a ver y pasar la mayoría de nuestro tiempo en el primer punto. Solo para que sepan, voy a pasar bastante tiempo en el primer punto. Y yo quiero decirle eso antes porque puede decir, solo estamos en el primer punto y ya hemos pasado 20 minutos, 25 minutos. Vamos a estar hasta la medianoche con este gringo. Entonces, lo que quiero decir es, vamos a ver primeramente el llamado para dar gracias. Pablo, hablando con la gente en esta ciudad, dice, por nosotros siempre, seguidamente, tenemos que dar gracias. Cuando él dice eso, nosotros como viéndolo debemos preguntar, pero Pablo, ¿por qué debemos dar gracias a nuestro Dios en todo y siempre? Primeramente, lo que debemos ver es por su amor. Mire lo que dice versículo 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, que amados por el Señor. La primera cosa que podemos ver y decir, la razón por la cual Él está dando gracias a Dios es por el amor a Dios por los hermanos. Que Él, Dios, ha puesto su amor sobre esta gente, y vamos a verlo más tarde, desde la fundación, desde el inicio. Es lo que Él está mostrándonos, es la fidelidad de Dios en amar a su pueblo. Nosotros hemos estado viendo en Malaquías hoy en la mañana que el argumento de Dios es que ellos han sido desleales. Ellos están fallando en su amor para Dios, pero lo que este texto está mostrándonos es que ese amor es un amor que empieza en Cristo, empieza en Dios. El amor por su pueblo no es porque el pueblo es el más sexy que hay, no es que hay algo que llama la atención del pueblo, no es que hay algo en nosotros que llama el amor de Dios, es porque Él ha tomado la decisión a amar. Primeramente, Pablo está diciendo gracias a Dios por su amor, por su pueblo, por su fidelidad en escoger y llamar gente a ser creyentes. Es interesante que Pablo usa esa realidad para dar gracias. Es el inicio. Pensando en el amor de Dios para nosotros, debe causar gratitud. Debe causarlo.
No debe causar desinterés. No debe causar qué bien que me amó. No debe causar una rendición de nuestras vidas diciendo, Él me amó en una manera tan profunda. Soy un hijo del Señor. Somos amados, somos nombrados hijos de Dios. Hemos hablado de la idea de justificación y adopción. Adopción es una obra, no es una obra, es un hecho, es ya algo que sucedió, algo que Él hizo en y con nosotros, nos llamó, nos adoptó, y eso significa que no puede ser denegado. Él, cuando pone su amor sobre alguien, no va a dejar de amarles. Es un amor que inicia en Él y es Él escogiendo a ellos, y eso es la segunda cosa que debe causar una actitud de gratitud, es elección. Miren lo que dice el texto. Dice, que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha, ¿qué? Escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. Entonces, esto es Pablo diciendo casi otra vez lo que podemos ver en Efesios capítulo 1, versículos 3 a 5, cuando él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos, ¿qué? Escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, otra vez lo que estamos viendo, lo que hemos visto de Malaquías, uno de los argumentos de la Biblia por el amor de Dios por nosotros es su elección, Él escogiéndonos. Y a veces eso debe causar un porqué. ¿Por qué me escogió? ¿Qué hay en Aarón que llama la atención de Dios? Ustedes mirándome diciendo, no hay nada para llamar la atención en ese man. Pero ¿cuál es la palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios? En la providencia de Dios he tenido que pasar bastante tiempo en este libro que es difícil decir, como siempre, de Deuteronomio. Ahí está la palabra, ustedes pueden seguirme. Y si quieren, a capítulo 7, versículo 6, capítulo 7 de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Esto es la defensa porque Dios ama al pueblo. Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Otra vez estamos viendo que Dios escogió. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Versículo 9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Cuál es la respuesta de Dios acerca de la pregunta? ¿Por qué nos amó? Porque te amó. La respuesta es, por amor te escogió. ¿Pero por qué? Porque yo te amo. ¿Pero por qué? Porque yo te amo. ¿Pero por qué? No hay algo en ustedes. Él dice, no es que ustedes son lo más fuerte. No es que ustedes son los más valientes. No es que ustedes merecen mi amor. No es que hay algo en ustedes que llama la atención de Dios. No, es porque Él escogió desde el principio para salvación. Era Él tomando esa decisión. No era Aarón diciendo,
es que quiero ser amado. No, era Él haciendo ese proceso y salvándonos a través de su amor, de verdad, sabiendo lo que éramos nosotros. No era que nosotros, o no hay nadie que puede llegar y decir, mire Dios, fíjese que tengo que decirte algo acerca de ese man. Él tiene este pecado y está en esto. Él ya sabe. Él ya sabe todo lo que ustedes han hecho. Y escogió sabiendo todo eso. No era que había algo que podía frenar su amor. No había nada. Él tomó la decisión porque es Él haciéndolo. ¿Y cómo va a hacerlo? Dice, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, es interesante que podemos ver en versículo 13 toda la Trinidad. Miren lo que dice el texto. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracia a ¿quién? Dios, por vosotros hermanos, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Ya tenemos toda la Trinidad actuando en nuestra salvación. No es solo Dios el Padre, es Dios el Padre a través del Hijo, a través del Espíritu Santo, santificándonos, haciéndonos como Cristo. Y podemos ver que somos sellados, podemos confesar que Él nos escogió para ser hijos por su gracia. Entonces, esto es algo que debe otra vez causar gratitud. Cuando estudiamos lo que significa nuestra salvación, debe causar gratitud en nuestros corazones. Porque hemos sido invitados. Porque hemos escuchado cuando había tiempo para escuchar. Porque estoy aquí este día para escuchar el Evangelio. Es la gracia del Señor. Jóvenes que están creciendo en familias que conocen a Cristo, ustedes están recibiendo la palabra. Niños, ustedes están recibiendo la palabra de Dios. Dios diciéndoles que Él está ofreciéndoles salvación a través de lo que Él hizo para nosotros. Entonces debe causar gratitud. Mire, eso es profundo. Él nos escogió, Él nos amó, Él nos está en proceso de santificarnos a través del Espíritu Santo. Pero es interesante que la fe en la verdad. Eso es interesante. ¿Cuál es la verdad? La palabra es la verdad. Cristo es la verdad. Fe en Cristo es la manera de salvación. Fe en lo que dice la Biblia. Una de las maneras que vamos a ser santificados es poniéndonos bajo la palabra de Dios. Poniendo fe en la palabra de Dios es parte del proceso. A veces nosotros llegamos y dice, mire, fue súper difícil entender el gringo hoy, ¿va? No entendí nada de lo que él estaba diciendo. Y podemos sentirnos que no estamos recibiendo nada cuando la palabra de Dios es útil y eficaz para nuestra santificación. Está haciendo cosas cuando nosotros ni lo sabemos. Puede ser en 3 semanas van a recordar algo que uno de nosotros habíamos dicho. Porque llenamos nuestros cultos con la palabra de Dios. Es que pensamos que es suficiente, es poderoso, es útil. Tiene el poder para causar salvación en nosotros. Entonces es fe a través del Espíritu. ¿Quién está causando esa fe? Es el Espíritu Santo. Es Dios obrando en todo, pero por un propósito. Mire lo que dice en versículo 14. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que
alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante cómo piensa Pablo. Estoy dando gracias a Dios por ustedes, amados, y lo que Dios ha hecho en sus vidas, para que ustedes puedan ver que Él va a ayudarles y sostenerles para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él está haciendo es, hermanos, vea al futuro. Nosotros cantamos, Él me sostendrá. Eso es lo que este texto está diciendo. Él va a sostenernos hasta el final. Que nosotros si somos creyentes, vamos a través del Evangelio, fe en Jesucristo, vamos a llegar a la gloria. Que nosotros tenemos algo esperándonos. Que nosotros podemos poner fe que Él va a terminar lo que Él empezó en nosotros. Por ese propósito Él nos llamó para que alcances la gloria. Puede ser que hoy en día están cansados de la vida. Todo lo que está sucediendo en su trabajo, en su familia, en su escuela, en su matrimonio. Y sos creyentes está haciendo, esto es duro. Y lo que Pablo está haciendo ahorita es agarrando su cabeza y levantándolo hacia arriba, diciendo, tenemos un futuro a donde no vamos a encontrar pecado, no vamos a vivir con nuestros pecados o pecados de lo demás. Y es un país donde todo va a ser perfecto. Es donde está nuestro Cristo. Mire el Evangelio de Pablo, él está diciendo, mire lo que hizo Dios, mire lo que Él está haciendo y mire a dónde van. Eso es un full Evangelio. No es para tener su mejor vida ahorita. Estar cómodo en esta vida no, vea al futuro, vea a la ciudad celestial que Dios va a hacerles sin pecado un día. Y los creyentes van a llegar allí. Entonces eso es porque Él dice, recuerden o dar gracias. Estoy dando gracias al Señor por eso. Pero hay otro llamado en este texto. De dar gracias, dice en versículo, no de solo dar gracias, pero en versículo 15, ¿qué dice? Así que, hermanos, ¿qué? Estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? En vista de todo lo que había dicho, porque recuerden, en versículo 1 a 12 está hablando de los tiempos finales. Que el hombre de pecado va a llegar. ¿Y qué va a hacer este hombre de pecado? Ser un hombre que engaña a la gente. Entonces lo que él está ofreciendo como la respuesta a este man es lo que dice el Evangelio. Lo que dice Dios acerca de nosotros. Y por eso manténgase firme. Que estén firmes en lo que la palabra dice acerca de estas cosas. Porque dice que algunos están temerosos por lo que viene en camino. Tienen miedo del futuro. Tienen miedo de lo que va a suceder con el hombre de pecado. Y Él está diciendo, mire, manténgase firme. ¿A qué? Las doctrinas. A veces nosotros luchamos con, ¿qué doctrinas? Pablo estaba hablando con ellos acerca de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección. Él está diciendo que ustedes deben mantenerse en la verdad de la palabra, lo que han recibido de nosotros. ¿Y qué es lo que Él está diciendo? Recordar quién son. En Honduras, especialmente en culturas latinas, luchamos bastante por moralismo y legalismo. Y pensamos que el Evangelio debe ser, actúa así y Dios va a recibirle.
sea buena gente y Dios va a ser feliz con ustedes. Pero mire la gramática del Evangelio en este texto. Es el opuesto. Dios les escogió. En vista de eso, vivir en esta manera. No es vivir en esta manera para recibir misericordia. Ya tienen mi misericordia y mi amor. Les amó desde la fundación del mundo. Y por eso responde en gratitud. Responde en una manera de vivir y estad firmes. Manténgase firme. No en sus obras, pero en Cristo, en la roca que nunca va a mover. Manténgase firme en lo que la palabra dice. No buscan otras maneras, no buscan otras cosas que van a darte satisfacción o hacerles satisfecho. En vista de lo que Dios ha hecho, responden al Evangelio. Vive en luz de lo que Él dice de nosotros. Mi tiempo de ser un pastor de jóvenes, pasé bastante tiempo con jóvenes que luchaban por quién eran ellos. Y durante ese tiempo, a veces yo luché duro para recordarles si eran creyentes de estas verdades. ¿Por qué? Porque a veces nuestra falta de entendimiento empieza que empezamos a ver Dios que es un Dios duro, que siempre está enojado con nosotros. Pero la Biblia dice que es un Dios de amor y gracia, lleno de misericordia, lento en su ira contra su pueblo, bondadoso. Entonces la palabra está mostrándonos que este Dios está llamándonos a algo diferente cuando nosotros decimos no somos suficientes. Sí es la verdad, pero Cristo lo es. Cristo lo es. Es más que suficiente. Y Él les llamó por nombre. Dice Isaías 43. Él les nombró si son creyentes. Eso es su esperanza. No es en sus obras. No estoy diciendo que no debemos responder y vivir como debemos vivir como creyentes. Pero el gas, el combustible para empujarnos a vivir para la gloria de Cristo es reconocer quién somos en Él. No al revés. Somos legalistas cuando empezamos a pensar así. Voy a vivir así, finalmente Dios va a aceptarme. No. Si sos creyente, Él le aceptó por Cristo y la obra de Cristo que ya está terminada. Su esperanza no es en ustedes, es fuera de ustedes. No es en un pastor ni en una iglesia, es en Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia. Eso es nuestra esperanza. Entonces, manténgase firme. Pero ¿qué significa? Y voy a cerrar mi predica con esto. ¿Qué significa esto para nosotros hoy en día? ¿Cómo debemos responder? ¿Cuáles son algunas aplicaciones? Primeramente, quiero preguntarnos. Somos gente que somos conocidos por gratitud. La gente va a decir de nosotros, no es que ellos entiendan el Evangelio y son gente de gratitud. O siempre pensamos que o actuamos como en ofensa de lo que gente hace a nosotros. O veamos la manera que hemos tratado a Dios en su amor, siendo su enemigo, y decimos, sí, está bien que Él me amó así, pero yo no tengo que vivir en gratitud o con otros, con paciencia y con amor. ¿Cómo estamos viviendo en vista? ¿Cómo estamos dando a la iglesia? ¿Cómo estamos dando gratitud en la manera que nosotros oremos, en la manera que nosotros hablamos, en la manera que nosotros actuamos en nuestros trabajos? Esta gratitud de lo que hizo Cristo, para gracia que Él nos dio a través de Cristo, está cambiando la manera que vivimos. Siempre hablamos. Cuando yo tengo tiempo para sentarme con ustedes, a veces quejamos de lo que está sucediendo en Honduras.
Pero Honduras dice que es 90 y pico porcentaje creyentes. Pero cuando empezamos a agarrar el evangelio y vivir en gratitud, las cosas cambian. Porque dejamos de pensar que somos merecedores de lo que recibimos. Porque de la verdad merecemos peor. Bastante peor. Porque todo lo que tenemos es dado por Él, a través de Él. Pero la otra cosa es, Él dice, manténgase firme. Manténgase firme o estad firmes y conservar las doctrinas. Y eso es a donde quiero ir a nuestra iglesia con esta idea. Ese verbo es un verbo activo. Significa hacer algo. Sigue haciendo algo. No es, ok, somos escogidos, entonces playa. No. Responded. Estamos en una guerra. Luchan por la gloria de Cristo. Ustedes, la semana pasada hablé de Crónicas de Narnia. Otra vez voy a hablar de Crónicas de Narnia. Ustedes pueden recordar, si han visto o han leído el libro, al final, cuando Aslan regresa, ellos no están en la guerra y no dejen de luchar. No es, ya está Aslan, entonces no tenemos que hacer algo. No, es un ánimo para luchar. Ver a lo que hizo Cristo es ver y anunciar que estamos aquí para vivir para su gloria y luchar para su gloria. Es mantenernos hasta que Él venga de regreso para llamarnos a nuestro hogar. Pero es interesante que no solamente es continuamente, estos verbos en el griego son plurales. A veces somos tan metidos a rollo en nosotros mismos que piensan que todo como mandato es para mí. Pero es plural, a la iglesia. Manténgase firme. ¿Y qué significa eso para nosotros? No podemos hacerlo solo. Mantenernos firmes no es algo que yo puedo hacer solo. Yo ocupo el cuerpo de Cristo para animarme en esto, para ayudarme en mi camino hacia la ciudad celestial. Debemos animarnos a amar a Cristo, debemos hablar de la palabra, debemos a veces llegar y hablar de pecado unos con otros en su pecado. Pero debemos recordar unos a los otros de la esperanza que tenemos en Cristo. Debemos animarnos a ver lo que hizo Cristo con nosotros. Eso es la razón por la cual estamos aquí hoy por la noche. Mañana vamos a trabajo, mañana vamos a escuela, mañana vamos a otras cosas. Pero lo que estamos haciendo es recordando, ayudándonos unos a los otros. Que vivimos para la gloria de Cristo. Estamos cantando, estamos orando, estamos alabando a un Dios que está resucitado y vamos en camino a donde está Él. Eso es nuestra esperanza. Es interesante que cada vez que reunimos, cada semana, es un desafío abierto públicamente contra el príncipe de las tinieblas. Es nosotros diciendo, somos creyentes y vivimos para su gloria. Y estamos en camino a un mejor lugar donde está mi Cristo. Porque ocupamos ese sentido de familia. Porque somos bastante como los del Antiguo Testamento. Somos bastante como Israel. Olvidamos muy rápido a dónde vamos. Empezamos a pensar en mi situación diaria. Empezamos a quejarnos de nuestras situaciones. Si fuera diferente. ¿Eso es una queja contra Cristo? Es contra Cristo primeramente. Y su plan sobre nosotros. Entonces lo que ocupamos son familia y hermanos fieles. Como en el libro del progreso del peregrino. Hombres o mujeres en nuestras vidas que cuando estamos pensando, no aguanto más. Mire al otro lado del río. Hay esperanza en un Cristo resucitado. Hermanos, eso es su esperanza hoy si son creyentes.
Si ustedes son creyentes y están luchando semanalmente, sobreviviendo, lo que sea, nuestra esperanza no está en esta vida. Nuestra esperanza está en Cristo. Pongan sus ojos allí. Si tú no eres creyente, yo quiero decirles que este Cristo está listo para recibirle. Para que tú tengas esta esperanza. Venga a Él. Él es suficiente. Él nos amó antes de la fundación del mundo. Entonces venga a Él. Ponga su fe en Él. Él es manso y humilde, listo para recibirles. Familia, no sé a dónde están hoy. Mencioné al inicio, yo no sé qué está sucediendo en su matrimonio, o las luchas que tienen con sus cipotes, o con su trabajo, o con su escuela. Pero algo que puedo decirles es, hay un Cristo que dice Hebreos 4, que entiende todo porque es un sumo sacerdote. Vaya a Él, ponga su esperanza en Él y vivimos para su gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad para enfocarnos y cerrar este día del Señor, viendo todo lo que tú has hecho con su pueblo. Ayúdanos, oh Dios, vivir en vista de esas misericordias que hemos recibido. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad. Ayúdanos a recordar que no somos aceptados por nuestras obras, pero por la obra de Cristo. Ayúdanos a responder, oh Dios. Ayúdanos a ser gente que somos firmes en las doctrinas, en lo que dice la palabra de Dios. Ayúdanos a animar unos a los otros en esa misma manera. Oh Dios, ayúdanos a no pensar que somos gente que pueden vivir solos. Ocupamos familia. Ocupamos reconocer nuestra necesidad. Oh Dios, gracias por tu amor. Gracias por escogernos si somos creyentes. Gracias por tu bondad. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.